Vamos a comenzar en esta noche hablando acerca de nuestro Jueves Santo. ¿Qué es? ¿Qué sucedió? ¿Qué mensaje nos tiene la palabra acerca de este día? Y es que el Jueves Santo es el jueves de la Semana de la Pasión, de la Semana Santa, que es el día antes del Viernes Santo, que es el día anterior a la Pascua. Y el Jueves Santo es el nombre que se le da al día en que Jesús celebró la Pascua o la última cena con sus discípulos. Ese Jueves Santo se centra en dos acontecimientos. Hay varias cosas que sucedieron en ese día, pero hay dos acontecimientos importantes. En primer lugar es lo que acabamos de mencionar. Jesús celebró la última cena con sus discípulos y así instituyó la cena del Señor, conocida como la comunión. En Lucas 22, en el versículo 19 nos dice: también tomó pan y después de dar gracias lo partió y se lo dio a ellos y dijo: esto es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. En segundo lugar, otro de los acontecimientos importantes de este día es que Jesús lavó los pies de los discípulos como un acto de humildad, como un acto de servicio, dando así ejemplo de que nosotros debemos amarnos y servirnos los unos a los otros con humildad. En Juan 13:3, en el Juan 13:3 al 17, dice: sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que él había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, le dijo: ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Jesús contestó: si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro dijo: entonces, Señor, no solo los pies, sino también lávame las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Y entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto por ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden eso? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Un momento que nos aseguremos que este Jueves Santo que estamos celebrando, que lo llevemos de una manera que honre verdaderamente lo que sucedió en la última cena. Tantas personas que dicen amar y seguir a Jesús y quererlo, y en los días que se recuerda su vida, su sufrimiento, el mensaje que nos dejó, se desconectan, se olvidan. Hemos sido mal acostumbrados, criados en que Semana Santa es sinónimo de vacaciones. Y no nos enseñaron a honrarlo. No nos enseñaron a buscar de Él, a acercarnos mal. Por eso es que nosotros debemos asegurarnos de honrarlo verdaderamente lo que sucedió en esa última cena. Por eso vamos a leer Filipenses 2 y en el versículo 1 nos dice: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo,
algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable. Llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o por vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo al que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús. Él es el centro. Él es el centro de todo. Jesús que es nombre sobre todo nombre. Tenemos claro que el nombre de Jesús está sobre absolutamente todo nombre. No hay nada que pueda sobrepasarlo, ni a Él, ni a su poder. Si confiamos en Cristo, podremos sobrepasar cualquier circunstancia adversa. En esta noche estamos haciendo un viaje por esa última semana, por esos últimos días de Jesús aquí en la tierra, y vemos cómo pudo vencer toda la dificultad que se le atravesó. Jesús venció al mundo. ¿Qué nos dice Jesús sobre la desesperanza? Porque la palabra Hosana, que fue como lo recibieron en Jerusalén, significa salva, o sea, rescate, salvador. Y en el concepto bíblico siempre se utiliza para pedir ayuda o socorro. Cuando Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén, la gente recordó la profecía dada por el profeta Zacarías, en donde hablaba del Salvador que habría de venir. Y la reacción inmediata que tuvieron al verlo fue clamar Hosana y adorarlo, pues el pueblo reconoció en él a alguien que podía rescatar, que los podía rescatar. ¿Quién de nosotros no ha necesitado ser rescatado? Es más, yo creo que todos nosotros necesitamos ser rescatados en algún momento, porque es imposible lidiar con nuestra vida de forma aislada o independiente. Necesitamos a Jesús extendiendo su brazo firme para evitar que nos hundamos en esas aguas de desesperanza. Nos lo dice en Romanos 15 en el versículo 13, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Estás convencida de que Jesús quiere y puede ayudarte? Mira, junto a Jesús nosotros somos capaces de vencer cualquier problema que experimentemos. No caminamos solos en esta vida, ya que tenemos a un ayudador, a una firme esperanza en esos momentos de angustia, en esos momentos que nos llegan, que no vemos salida a la situación. Yo no sé, de pronto estés a punto de rendirte en tu trabajo, en tu ministerio, o con tu familia, en tu matrimonio, en tus estudios. Pero si fijamos nuestra mirada en Jesús, si fijamos nuestra mirada en Él, podemos recobrar la esperanza que nosotros necesitamos para continuar. Así que Jesús en la desesperanza es nuestro auxilio, nuestro salvavidas. De pronto no pasas por ahí, pero tienes a un familiar enfermo o estás enfermo. ¿Qué dijo Jesús sobre la enfermedad? Jesús aprovechó
todas las ocasiones para manifestar sus convicciones. Cuando veía algo que le molestaba, él no se quedaba callado. Él no tenía miedo de expresar lo que sentía y lo que pensaba. Acuérdense la historia de cuando Jesús entró al templo a echar a los mercaderes. Él tenía temperamento. A nosotros a mí nunca me enseñaron una parte de un Jesús con temperamento. Y en la palabra nos enseña que Él expresaba lo que sentía, Él decía lo que pensaba. Y si vas al Evangelio de Mateo, en el versículo 21, en el capítulo 21, el versículo 12 dice: Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Cuando vio en lo que se había convertido el templo, volcó todas las mesas. Él manifestó de forma explícita que la casa de su padre debería ser reconocida como casa de oración. Inmediatamente después de ese suceso, se acercaron a él personas enfermas y él las sanó. O sea que ni el enojo que cargaba encima, ni el enojo que acababa de experimentar evitó que se manifestara su poder para sanar. En Isaías 53:5 nos dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Déjame decirte algo: nuestras emociones jamás podrán evitar que el poder de Dios se manifieste a nuestro favor. Puedes recibir una mala noticia por parte de un doctor. Después de recibir una mala noticia por parte del doctor, ya sea por ti o por un familiar o una persona cercana. Por ejemplo, nuestros pensamientos y emociones inmediatamente pueden confundirnos. Lo que sentimos al recibir una mala noticia. Pero es en ese momento donde nuestras convicciones son las que nos tienen que sostener. Nuestro cuerpo de pronto puede sentirse enfermo, nuestras emociones confundidas, nuestros pensamientos nublados, pero nada de eso debe evitar que mantengamos nuestra fe firme en Jesús, quien es nuestro sanador. Porque si creemos que Él venció la enfermedad en la cruz, nosotros podemos recibir nuestro milagro de sanidad. Es igualmente cuando llegan las pruebas a tu vida. Porque las pruebas son hechos precisos, son cosas que te pasan, son cosas que van a pasar, vienen. Mismo Jesús nos lo enseñó: en el mundo tendrán aflicciones, pero no se preocupen, yo ya vencí al mundo. Y es que Jesús lo tenía claro, y por eso nos instruyó a nosotros a construir nuestra vida sobre la roca, que es la palabra de Dios. Tu vida tiene que estar edificada con las bases, el fundamento debe ser la palabra de Dios. En Mateo 7, en el versículo 24 nos dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Tú crees que Jesús no sabía que se venían momentos difíciles? Él reconoce que vendrán las tormentas y por eso es que nos prepara para eso. De pronto nosotros llegamos a pensar que si nos portamos bien, que si actuamos bien, que si nos manejamos de la forma correcta, jamás vamos a experimentar problemas. No hay nada más equivocado que vivir así pensando en eso. Porque Jesús, mientras predicaba, Él iba estableciendo el reino de Dios, ¿cierto? Él iba haciendo cosas buenas, Él nunca pecó. Y Él iba estableciendo el reino de los cielos. ¿Y qué pasó mientras tanto? Fue perseguido. Los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, los ancianos pusieron su autoridad en duda. Pero Dios le dio la sabiduría y la fortaleza necesaria para salir de cada una de esas trampas, de cada una de esas situaciones que le llegaron. A nosotros nos llegan situaciones,
pero tenemos que tener nuestra base en la roca que es la palabra de Dios. Santiago 1 en el versículo 2 nos dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diferentes pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a Jesús le pasaron cacharros, imagínate a nosotros. Porque a pesar de sus buenas acciones, Jesús siempre experimentó momentos de adversidad. ¿O no? Jesús fue perseguido, Jesús fue insultado, fue golpeado, fue juzgado injustamente y finalmente asesinado. Sin embargo, Dios le dio la victoria en cada una de esas pruebas. El Señor quiere decirte en esta noche que Él puede darte la victoria en esa dificultad que estás atravesando. Solamente debemos confiar y prepararnos para verlo actuar a nuestro favor. ¿Que la vida es injusta? Pues claro, la vida es injusta. A Jesús lo menospreciaron. Judas menospreció a Jesús y lo entregó por 30 monedas de plata. ¿Sabe lo que equivalen 30 monedas de plata? Aproximadamente $300. Si el mismo Judas menospreció a Jesús, que lo tenía al lado, que lo vio hacer milagros. Y momentos antes de eso, en la ciudad de Betania, como hablábamos ayer, una mujer había derramado un perfume muy caro de alabastro. Decía la palabra que ese perfume costaba alrededor de un año de trabajo. Un año de trabajo, un promedio de $50,000 a $60,000. Y ella se lo echó en la cabeza y en los pies. ¿Cuál era el verdadero valor de Jesús? ¿El dinero por el que lo vendió Judas? ¿Los $300? ¿O lo que costaba el perfume que se le derramó encima? El perfume que le derramaron sobre él. Y es que muchas veces las personas nos valoran según la percepción que tienen de nosotros, por lo que pueden apreciarnos o menospreciarnos. Y el valor que tenemos como seres humanos no debe ser determinado por lo que la gente piensa, sino por la percepción que Dios tiene acerca de nosotros. ¿Por qué? Porque solo Él conoce nuestro verdadero valor. Él fue el que nos hizo. Y para el Señor somos tan valiosos. Para Dios valemos tanto que Él entregó a su único Hijo por amor a nosotros. De pronto tú hayas experimentado un menosprecio en tu propia familia. De pronto en tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio, en tu círculo social. Pero no pongamos nuestro valor en eso, puesto que nuestro verdadero valor no lo determina un comentario o una percepción de un fulano. Lo determinó Jesús derramando su sangre en la cruz por cada uno de nosotros. Así que yo te invito a que olvides, a que sanes el menosprecio, a que experimentes este amor que Dios tiene por ti. Todo lo que haya pasado, pasado. Recibe la percepción que tiene Dios de ti en esta noche. Porque para Dios, tú vales todo. Y eso nunca va a cambiar. Debemos aprender nosotros a rendirnos ante Él. Y la verdad es que no hay nada más difícil que rendir nuestra voluntad. Porque nosotros podemos darnos varios ejemplos en los aspectos de nuestra vida que lo más difícil es realmente rendir nuestra voluntad. Te voy a hacer un ejemplo. Cuando planeamos un viaje y vamos a hacer cualquier cosa, cualquier viaje, por largo o cortico que sea, y queremos que exactamente todo pase como nosotros lo planeamos. Queremos parar a comer en tal lugar, a tal hora esto, a tal hora esta otra cosa. Esperamos que todo el mundo esté de acuerdo, que todo el mundo llegue a tiempo. Y muchas veces, a veces queremos que los planes se hagan como nosotros queremos.
sin darnos cuenta que a veces estamos tratando de establecer nuestra voluntad por encima de los demás. Pero eso no lo podemos hacer en nuestra relación con Dios. La voluntad de Dios es la que va. La voluntad de Dios es la que es. Y de pronto nosotros le estamos manifestando a Dios nuestras peticiones, lo que necesitamos, lo que queremos, le estamos diciendo a Dios, queremos esto, queremos lo otro, necesito esto, necesito lo otro. Y nos frustramos cuando Dios no nos responde como nosotros queremos. Es más, hasta de pronto llegamos a pensar o a percibir que no, Él no quiso contestarme. Cuando en realidad es que la respuesta de Dios fue diferente a la que esperábamos. Jesús fue explícito con lo que se deseaba. Él fue muy claro cuando Él oró en el Getsemaní. Él le dijo a su papá, le dijo a su padre que no quería pasar por ese trago amargo de la cruz. Él ya sabía lo que se le venía y Él cada vez que se iba acercando, yo me imagino que más duro le iba dando y le dijo, y yo no quiero pasar por eso, pero al mismo tiempo que le pedía que no quería pasar por eso, le manifestó su confianza, le dijo, hey, pero hágase tu voluntad y no la mía. Si puedes que yo no pase por esa cruz, pero si hay que pasar, que se haga tu voluntad. Y está bien que nosotros tengamos sueños, que tengamos metas, que tengamos proyectos. Está muy bien planear las cosas, pero sobre todo esto está la voluntad de nuestro Padre, la cual es buena para nosotros. Dice la palabra que es buena, agradable y perfecta. Aunque no entendamos algunos de los momentos de nuestra vida, de los capítulos de nuestra vida, a veces no entendemos por qué nos pasan las cosas. Confiemos en que Él quiere lo mejor para nosotros. No sé por qué situación estés pasando ahorita, que de pronto estás en un Getsemaní, sufriendo lo duro de la prueba. Pero no hay oración más segura que pedirle a Dios que se cumpla su voluntad por encima de la nuestra. Rendirnos ante Él, realmente rendir nuestra voluntad. Y decirle, Señor, esto es lo que yo deseo, pero que se haga tu voluntad por encima de la mía. Porque es que nosotros estamos especializados en tomar a veces malas decisiones. Y te voy a hacer una pregunta, ¿qué sentiríamos si al día de hoy te condenan a muerte por las malas decisiones que has tomado? Yo no creo que nadie sueña con morir sentenciado a muerte. Ni ningún padre cría a sus hijos para que se vuelvan criminales. Pongámonos por un segundo en el lugar del criminal que fue crucificado al lado de Jesús, el que reconoció a Jesús como Salvador. Imagínate, él inmediatamente lo reconoció. No conocemos realmente, la palabra no dice cuál fue el crimen de él. Solo sabemos que las malas decisiones lo llevaron a ese lugar en donde no había vuelta atrás. Ya una vez que lo trepaban ahí, hasta luego. Cuánta culpa, cuánta condenación, cuánto pecado llevó en ese instante que se estaba muriendo en esa cruz. En ese momento, él era uno de los más indignos del lugar. Pecador en una cruz. Un criminal. Pero él puso su mirada en Jesús. Y Jesús, lejos de condenarlo por lo que había hecho, le dio el mejor regalo que pudo recibir a alguien en toda su historia: la salvación. Jesús, con su último aliento, logró salvar a uno más, el que menos de pronto lo merecía ante los ojos de las personas, pero era el que más lo necesitaba. No importa el pecado que hayamos cometido o la culpa que estemos cargando por los errores del pasado. Déjame decirte que Jesús vino a llevarse esas cargas y a darnos libertad y a darnos perdón.
Ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de la culpa, porque fuimos perdonados y fuimos lavados por su sangre. No hay condenación para los hijos de Dios. No hay condenación para ti, por lo que puedes vivir libre de la culpa y libre del pecado. Por eso es que a veces nosotros tenemos que tener paciencia cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Y la paciencia realmente es una virtud que todos necesitamos. Yo le pido a Dios paciencia. Pero cuesta mucho poner en práctica. Yo soy de los que le digo, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Porque cuando Jesús murió, si te pones a pensar, cuando Jesús murió, todos sus seguidores sintieron como que, wow, ¿y ahora? Quedaron como que le apagaron la luz en incertidumbre, no sabían qué hacer, no tenían claro qué iba a suceder. Estás de repente y sabes que estás andando con el Hijo de Dios, Dios en la tierra, y de repente murió. Así que no se pueden de pronto juzgar las decisiones que tomaron, porque solo ellos saben la aflicción que estaban atravesando. Siguieron a Jesús durante años, dedicaron su vida a aprender de Él. Y de un momento a otro todo cambió. Imagínate, el que resucitaba personas estaba muerto. Entonces, cuando viene la incertidumbre, cuando vienen momentos de que uno dice, bueno, ¿y ahora? ¿Por dónde cojo esta olla caliente? La palabra nos muestra 3 formas de esperar en medio de la incertidumbre. Hay 3 formas en las que tú puedes actuar. 1, como los fariseos, que a pesar de haber escuchado que Jesús iba a resucitar al tercer día, decidieron no creerlo y pensar que los discípulos iban a mover el cuerpo de su maestro. Por eso fue que mandaron a ponerle esa roca gigante a la salida de la tumba. La otra forma de esperar en medio de la incertidumbre es como Pedro. Pedro, al ver que Jesús había muerto, mi maestro se murió, se regresó a hacer lo que sabía hacer, a pescar. Él se regresó a pescar. Y la tercera forma de esperar en la incertidumbre es como la de María Magdalena, que a pesar de su dolor, a pesar de su aflicción, ella confiaba en que Jesús iba a resucitar. Así que nosotros escogemos de qué forma esperar. ¿Estás esperando por algo que cambie en tu vida? ¿Estás esperando por un milagro? ¿Estás esperando que se mejore una situación? Nosotros escogemos de qué forma esperar. ¿Con incredulidad? ¿Con decepción? ¿O con fe? Porque la manera en la que esperemos va a determinar el resultado que obtendremos. Aunque llevemos mucho tiempo esperando, ojo, el tiempo de Dios es perfecto. No dudemos en que Él va a responder en el momento adecuado y de la forma correcta. En esos días de silencio, en esos días de incertidumbre, nosotros podemos tener la confianza de que Dios sigue obrando milagros a nuestro favor, en el nombre poderoso de Jesús. Hay situaciones que nos llegan a la vida y tenemos que aprender a vivir por fe, a andar por fe y no por lo que vemos, andar por fe y no por vista. ¿Qué dice Jesús sobre la muerte? Muchas veces me imagino que has escuchado la frase que dice, todo tiene solución menos la muerte. Y aquí en Estados Unidos todo tiene solución menos la muerte y los impuestos. Y es una verdad a medias. Porque cuando algo está muerto pareciera que ya, listo, no hay nada más que hacer. Pero Jesús vino a mostrarnos de que hay esperanza a través del poder de la resurrección. María, desde muy temprano, María Magdalena desde muy temprano se encontraba en el sepulcro de su maestro, esperando a que algo sucediera. Porque para ella
resultó frustrante haber perdido a la persona que más amaba. O sea, ella estaba anonadada, ella se encontraba en un momento tan confuso que ni siquiera la sorprendió de que se le aparecieran dos ángeles. Imagínate, ella está ahí en el sepulcro y se le aparecen dos ángeles y ella ni se sorprende porque ella no estaba esperando que se le aparecieran ángeles. Ella quería ver a su maestro. Y nosotros tenemos que tener la misma convicción de María, de no saciarnos con nada que no sea Jesús, de que nada te llene que no sea Jesús. Cuando Jesús se le apareció a María, cuando el maestro se le apareció a María, ella tuvo la reacción que todos hubiéramos tenido: ir a abrazarlo. La respuesta de Jesús es la que nos puede causar confusión, porque ella corrió a abrazarlo y él inmediatamente le dijo: suéltame. No significa que él estaba siendo como insensible con las emociones de María. Simplemente tenía algo mejor para que ella viviera, para que ella recibiera. Él quería mostrarle al Espíritu Santo, y eso solo iba a suceder cuando él volviera con su Padre. Ella corrió a abrazarlo y le dijo: bebé, como que no se aferre a este cuerpo, te voy a dar algo mejor. En Juan 16, en el versículo 7 nos dice: pero digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré. Nosotros tenemos a nuestra disposición el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos. Escucha, tienes a tu disposición el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos. No hay enfermedad, no hay problema, no hay escasez, no hay ninguna emoción que pueda resistirse al poder de la resurrección que Jesús nos dio a través del Espíritu Santo. En Romanos 8:11 te dice: y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Si lo creemos, podemos ver ese poder manifestado en cada área de nuestra vida. Jesús resucitó y junto a Él puede resucitar cualquier área, cualquier circunstancia, cualquier parte de tu vida que hoy se encuentre muerta. Cualquier relación, Él la puede resucitar. Jesús venció a la muerte y Él nos hizo parte de esa victoria. Qué increíble el amor de Jesús. Yo entre más leo, yo digo, wow. O sea, qué amor tan grande. Imagínate que en la noche como hoy, Él teniendo el poder a su mano, la oportunidad de librarse de esa muerte, de ese sufrimiento, Él decidió continuar con el plan de Dios. Y tantas veces nosotros nos ponemos la historia de Jesús como una película de Disney. La historia de Jesús haciéndolo como un personaje solo dulce, amoroso. Pero hay partes en la palabra de Dios donde nos lo pone como un poderoso y temible que es nuestro Rey. Imagínate esta escena. Jesús tenía el poder de un destacamento. Según los comentarios bíblicos, los que fueron por Jesús eran alrededor de 600 soldados, enfadados, con antorchas y con armas y con sed de justicia, bueno, lo que ellos pensaban que eran justicia, contra Jesús y un grupo de discípulos muertos de miedo. O sea, literalmente era la luz versus la oscuridad. El cielo cara a cara contra el infierno. Vinieron a buscar a Jesús, necesitaron venir con 600. Y cuando Jesús abre su boca para pronunciar: yo soy,
Vinieron a buscar a Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y él no le dio miedo a esos 600. Yo soy. Hey, los 600 hombres que estaban armados, todos esos valientes, caen al suelo indefensos. ¿Te imaginas lo que eso hizo en la mente de Jesús? Su lado humano, ese lado que acababa de orar. Acababa de decirle a Dios, si puede ser que pase de mí esta situación. Él inmediatamente podría haber pensado, cuando los soldados caen al suelo, él dijo, bueno, de esta yo me libro. Estos me van a tener miedo y ya, me puedo escapar de aquí. Pero su amor por ti y por mí fue tan grande que le dio tiempo a los soldados para levantarse, y entonces él se entregó. Ahora, ¿vos te imaginas la cara de los soldados mientras se lo llevaban? Como que ahí ellos sabían que Jesús se estaba entregando a él. No puso resistencia, calmó a Pedro que estaba boleando cuchillo. Jamás se había visto un amor como este sobre la faz de la tierra. Y el mensaje para ir cerrando es que Jesús fue detenido, esposado, encadenado, para que tú hoy puedas ser libre. En esta noche, medita en el amor de Dios. Recuerda que Jesús solo se tuvo que entregar una vez y para siempre. Y desde entonces, sus enemigos ya no se levantan cuando Él los tumba. Si vienen contra ti ejércitos enteros, regimientos enteros, y te sientes indefenso, tan solo debes hacer una cosa: pronuncia con toda tu fe el nombre de Dios y contempla a tus enemigos retroceder y caer. Porque pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá. En esta noche, recuerda todo lo que ha hecho Jesús por ti, todo el sacrificio que hizo por amor. Él se ha entregado para que nosotros no fuéramos esclavos. Rompe cadenas. Eres libre. Ya no eres esclavo. Ya no tienes por qué temer. Jesús te dio la victoria. Y así cerramos, Señor, dándote gracias por tu palabra, Padre amado. Declaramos tu palabra sobre nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo llegue a cada uno de nuestros hogares y de los hogares que están aquí representados, llenándolos de paz, Señor, de amor, de gozo, de valentía, Señor. Fortalece nuestra fe, Padre, para poder correr la buena carrera. Declaramos que en paz nos acostamos, Señor, y así mismo descansamos, dormimos, porque solo tú nos haces vivir confiados. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.